Estructura viva. Historia, actualidad y futuro del cálculo en un solo evento. Casos reales, networking e innovación práctica. Contenido de alto valor sin coste para ti. Inscríbete ahora. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Estructura Viva. Yo soy Carmen Sánchez. Es un placer daros la bienvenida a este evento tan especial dedicado a estructuras. Para quienes conectan por primera vez con Figurat, bueno, pues comentaros, ¿os gustan los números? Entiendo, pues si estáis en este evento, pues aquí os tenéis los números de Figurat. Llevamos más de 20 años dando formación online. Somos una institución educativa global y líder en el sector de arquitectura e ingeniería de construcción. Y nuestra misión fundamental es potenciar el desarrollo de los profesionales a través de una formación innovadora y especializada. Eventos como estos, que son una parte fundamental de nuestro compromiso, intentamos buscar un espacio para inspirarse, formarse y conectar. Hoy contamos con la colaboración de grandes entidades como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Asociación de Consultores de Estructuras, el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica y empresas como Ingesic, de Ecotec, entre otros, que comparten nuestra visión del sector. Bueno, la relación de Figurat con el mundo de las estructuras data de su origen, ya que el primer máster online que pusimos en marcha fue el máster de cálculo de estructuras de CIPE. El concepto que vamos a trabajar en este evento es que las estructuras, más allá de representar el soporte, conforman la esencia que permite que una idea acabe convirtiéndose en un proyecto de arquitectura memorable. Por eso hemos creado este evento de Estructura Viva de este año titulado Estructura Única, Arquitectura Memorable. Esta nueva edición es una invitación a un viaje en el tiempo. Vamos a explorar el pasado, el presente y el futuro del cálculo estructural. Queremos que sea un punto de partida para todos aquellos que buscan asumir el control de proyectos estructurales con total seguridad y eficiencia y para los que aspiran a dominar el cálculo, los materiales, las herramientas para convertir las estructuras en una verdadera ventaja competitiva. La dinámica de hoy está pensada para ofrecerles una visión 360 grados de la historia, actualidad y el futuro del cálculo estructural. Nuestro viaje se dividirá en tres ponencias clave. La primera, vamos a ver hitos del siglo XX. Hemos elegido dos, ¿no? De la magia de los manantiales a la perfección reticular de Cronha. La segunda ponencia es en qué consiste el cambio de paradigma que nos lleva la estructura del edificio mediático como estructura representante del siglo XXI. Esta la situaremos en el presente y para descubrir estos nuevos iconos estructurales y cómo se abordan estos proyectos innovadores, nos guiará William Caballero, profesor del Máster de Estructuras Metálicas y Mixtas. Y finalmente miraremos hacia el futuro para entender cómo tecnologías como inteligencia artificial marcarán la evolución en el rol del especialista de estructuras. Esta ponencia, titulada Diseño Generativo versus IA, ¿cuál va a ser la influencia de las estructuras en el futuro?, la impartirá José Javier Laborda, que es profesor de nuestro máster de Inteligencia Artificial y consultor BIM Senior en IGECID. Bueno, tras este increíble recorrido, ya abriremos la mesa redonda para debatir y profundizar en estos temas y contaremos con la participación de tres grandes referentes del sector, con Daniel Ureña, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, Laureano Mata, secretario general del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España, y César Labó, director general de la Asociación de Consultores de Estructuras. Y todo ello estará moderado por Pau Farré, CEO de Figurat, que hará, bueno, de moderador de este interesantísimo debate. Les animo a participar, que puedan tomar notas y preparar sus preguntas para la mesa redonda. Estamos aquí para descubrir juntos el alma de las estructuras. Y sin más, vamos a dar comienzo a este viaje. Es un honor para mí presentar a nuestro primer ponente, José Carlos Colla. Él es arquitecto, es director del Máster Internacional de Estructuras de Edificación con CIPE, el que os he dicho que fue el primero que creamos de estructuras. Bienvenido, José Carlos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantado de estar aquí. Vale. Bien, pues ante todo me gustaría daros unos segundos para poner en el chat algunas letras y es que cada cual ponga la letra o las letras de quién de estos personajes conocéis, así sin buscar de primera mano, ocurrencia directa: Frank Cornacker, Joaquín Álvarez Ordóñez, Félix Candela y Mies van der Rohe, que serán los protagonistas de esta historia. Es posible que algunos conozcáis
A los 4, 2, 3, 1. Bueno, van apareciendo muchos CD, DC, CD, DC, DC, CD, CD. Bien. A y B, evidentemente, son bastante más desconocidos. Yo mismo no los conocía hasta el otro día. Y bueno, vamos a ver qué nos tienen que contar. Entonces, nos vamos a centrar en dos obras de la carrera de estas personas, donde confluyen. Realmente llegaron a confluir incluso un poquito más. Podríamos ir más radicales, ¿no? Aquí hubo un momento en el que hubo una cierta coincidencia entre los dos principales protagonistas, C y D, de esta historia, que fue la sede de Bacardi, México, donde vemos dos edificios totalmente opuestos. Bueno, oficinas, el de arriba son oficinas, hecho por Mies van der Rohe, el de abajo, en el que participó Félix Candela, pues es más industrial. Y veremos que también las tipologías en que trabajaron son bastante diferentes, aunque confluyeron en algunas. Y los estilos, aquí veis un edificio de láminas que es digamos, el símbolo, ¿no? La esencia de Félix Candela, y un edificio totalmente horizontal de dos planos superpuestos, aunque al final sean dos plantas elevadas, de Mies van der Rohe. Bueno, pues el primer protagonista, Félix Candela, realmente, cuando hablamos de los manantiales, lo primero que nos viene a la cabeza es Félix Candela, el protagonista del siglo XX, de la arquitectura en hormigón, de las láminas. No todo fue así en su vida. Félix Candela nació en Madrid en 1910, estudió arquitectura en Madrid, pero tras la guerra se exilió en México y empezó, pues como recién titulado que era, sin apenas carrera, y con el título sin convalidar, pues se dedicaba a construir. Se dedicaba a construir cosas como esta que vemos aquí, como descolocada de este montaje, pues obras normales de arquitectura, de construcción convencional. Pues había que salir adelante, ¿no? Poco a poco, pues fue consiguiendo contactos y acabaron él y algunos familiares, junto con arquitectos locales, formando una compañía llamada ALA, que se empezaron a dedicar, vieron que podían explotar algo que le había interesado a Candela en sus primeros tiempos, que eran las estructuras laminares. Había incluso estado a punto de perfeccionar, de hacer un doctorado en Alemania. Con la guerra se truncó todo, pero volvió sobre este tema a finales de los 40, a principios de los 50. Empezó haciendo pequeños experimentos y finalmente consiguió cierta notoriedad. Llegó a publicar en el ACI. Aquí veis, estas imágenes son extractos del primer artículo que publicó en la revista del ACI, Simple Concrete Shell Structures, donde vemos estructuras sobre todo industriales. Es decir, Candela es famoso sobre todo por sus obras más emblemáticas, los manantiales, algunas iglesias, pero hicieron muchísimas estructuras industriales que son las que le daban de comer a la empresa y a él y a su familia. Bueno, aquí vemos sus dibujos. Y llegó un momento en que se topó con la posibilidad de construir esta pequeña obra, el pabellón de rayos cósmicos. Bueno, le llamaron Jorge González Reina, el arquitecto, contactó con él para desarrollar esto. Necesitaban algo especialmente eh, ambicioso, una lámina de 1,5 cm, creo que era, de espesor, para que los rayos cósmicos realmente pudieran penetrarla. Y bueno, desarrolló, además de las láminas que ella llevaba aquí, empezó a trabajar con las láminas de doble curvatura regladas. Fijaos en las barras del encofrado, rectas, a base de rectas cuidadosamente colocadas, formando una geometría de paraboloide hiperbólico, conseguía hacer encofrados difíciles, solo difíciles, no imposibles. Realmente eran muy complicados. Y de hecho, el triunfo de Candela está en adaptarse al sitio. Cada obra tiene que ser capaz de adaptarse al lugar y al tiempo que le corresponde. La obra de Mies será totalmente opuesta y también se adaptará al lugar donde está. De hecho, este tipo de láminas tan famosas pues fueron construidas en apenas una década, 2 décadas. Después,
cambiaron las condiciones, ya no podía disponer igualmente de la misma manera de mano de obra, no podía competir con otros sistemas más tecnológicos y eso desapareció totalmente. E incluso cuando intentó hacer esto mismo en Estados Unidos, pues ya tampoco pudo ser. Se adaptaba perfectamente la tipología a lo que estaban haciendo en aquel momento. Bueno, la imagen, ya veis, está tomada también del Journal y empezó a aparecer, pues que sí, en revista. Aquí vemos cubiertas Sala, únicos especialistas en cubiertas laminares de concreto. Es decir, no era solo una obra de arte, que también, pero era ganarse la vida. Y bueno, se cruzó entonces con pues, una situación, el restaurante Los Manantiales, que había sido construido en el 38, poco antes de llegar Candela a México, nada que ver, simple casualidad de fechas. El arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, que a la postre fue después Premio Nacional de Arquitectura, mucho después, que tuvo una prolífica carrera, pero también como funcionario, como político, bueno, le llamó se puso en contacto para conseguir hacer estas cosas. Candela era, pues como tantos compañeros que cursan nuestros másteres, consultor de estructuras y constructor también. Es decir, él se dedicaba no a proyectar el edificio, sino a dar servicio a otros arquitectos ofreciéndoles el cálculo y, en este caso, también la ejecución a través de cubiertas Sala. Después, más adelante, ya se dedicaría más enfocado a calcular. Bueno, aquí vemos el edificio en Google Maps. Esto es una cosa que a mí me encanta, que es buscar los edificios. Ahora, hoy en día, evidentemente, lo mejor es visitarlos presencialmente, pero tenerlos en Google Maps enfocados en su lugar. Evidentemente no tiene nada que ver el lugar con lo que era en aquellos tiempos. Aquí vemos también, de todos modos, el canal, que creo que tiene algo que ver con el nombre del restaurante. Y, bueno, y este vacío, ¿no? Este espacio, pensad que tiene de apoyo, desde el apoyo que vemos al fondo al apoyo que está detrás de la cámara, 30 metros, más de 40 en el perímetro exterior y 30 en los apoyos. 5 metros y pico de altura en el punto central, llega a más de 9 metros de altura, un espacio inmenso, además muy bien trabajado porque se queda totalmente transparente en las paredes y sobre todo esa capacidad, lo que destaca es la posibilidad de ejecutarlo. Ya digo, con dificultad, no era fácil hacer esos encofrados, por eso se dejaron de hacer en buena parte, pero conseguía con muy poco consumo de acero y de hormigón mucho trabajo conseguir a estas obras. Una clave es esta, el grafismo, la geometría, el poder dominar este tipo de geometrías, paraboloide hiperbólico, pues cortado de unas y otras maneras, hasta conseguir además suprimir prácticamente los refuerzos. En los bordes son finísimos, los apoyos evidentemente están muy trabajados. Aquí vemos unos planos originales con los cimientos, algunos refuerzos en las limas. Y bueno, vemos como hay auténticos ejércitos de personas haciendo el hormigonado. Bueno, la clave además, a nivel estructural, está en que el hormigón con esta geometría trabaja fundamentalmente a compresión. Las tracciones son muy pequeñas, también las hay, para eso está armado, pero trabaja con fuerzas sobre todo en su plano. Tracciones y compresiones, pero no flexiones. Por eso puede conseguir esos espesores tan bajitos, tan finitos, ¿no? Y apenas con apenas refuerzos, porque ya, aparte, esto es la obra cumbre, pero tuvo muchos otros tanteos. Tuvo también muchos problemas al final, es decir, con el tiempo muchos problemas de corrosión. Aquí vemos, enlazamos un vídeo donde se cuenta buena parte de los detalles de la obra y los problemas que tuvo. Estaba muy deteriorada hasta que el terremoto 2017 le dio la puntilla y ya es que se caía. Aquí cuentan ya que es que se venía. Además, un problema generalizado que hay en México, que es el de subducción, perdón, el de subsidencia, porque baja el nivel freático. El canal que pasa al lado bajó varios metros, entonces el terreno cedió, se fueron las zapatas, bueno, unos problemas tremendos. En este vídeo cuentan muy bien cómo se ha desarrollado la restauración. Y aquí vemos algo importante, ¿no? Que es que
esta tipología, aunque no fuera multitudinaria, sí que se expandió en muchos sitios y si estáis al otro lado del Atlántico, en Valencia, hay una réplica preciosa en el restaurante del Oceanographic, al lado del Palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia. Bueno, y como decíamos, la otra cara de la moneda, otra arquitectura, otra manera de hacer, una historia en parte paralela, en parte totalmente diferente, que es la de Mies van der Rohe, arquitecto alemán, también emigrado a América a causa de la guerra, en este caso de la guerra mundial, antes de la guerra mundial, pero es una historia parecida pero diferente. Mies van der Rohe ya tenía cierta experiencia, realmente, sobre todo casitas, no tenía grandes edificios, pero tenía edificios muy simbólicos, como el Pabellón de Barcelona, es decir, una obra institucional de primer nivel, muchísimo trabajo de experimentación. Bueno, la Weissenhof, que fue uno de los grandes símbolos de la arquitectura moderna, él diseñó el plan y se quedó con el edificio más grande, cuando todos los demás, bueno, todos los arquitectos que tenían un nombre en ese momento hacían su casita, él se hizo el edificio, dirigió la Bauhaus, bueno, tenía un recorrido académico que le dio, al llegar a América, al contrario de Candela, pues sí, le dio una posición, pero sobre todo una posición en la universidad. Es decir, llegó en el 30 y no sé cuántos y en el 50 estaba prácticamente que lo único que había hecho era la casa Farnsworth. Todo un símbolo de la arquitectura moderna, pero es una casa. Y eso sí, el plan de la Universidad del IIT de Illinois. Entonces, se cruzó ahí con Frank Kornacker, nuestro otro protagonista, y quizá para mí el mayor protagonista de la sesión de hoy. Nacido en 1901, ingeniero civil, que después de trabajar en diferentes despachos, en 1945 tuvo una consultoría propia y ahí en esa época más o menos empezó a coincidir con Mies. Trabajaron en el plan del IIT muchos de esos edificios, aunque, como podéis imaginar de la composición, los planos con los que quise ilustrar esto son del Leisure Drive, de esos rascacielos que otro día tocará y me gustará mucho hablar de ellos, porque representan casi mejor la arquitectura que solemos hacer, es arquitectura doméstica en un edificio de viviendas. Bueno, y que tuvo un gran protagonismo en la obra que nos ocupa, que es el Crown Hall. ¿Ok? Entonces, bueno, la crítica le da una gran contribución a cómo consiguió depurar esta estructura, pero en principio participó en obritas como todos los edificios del campus, pues con bajas, pequeñas luces, baja altura, edificios pues de los que hacemos siempre, ¿no? Los que siempre digo que hacen el 99% de lo que solemos trabajar. Y luego vienen los edificios singulares, como será el caso de nuestro Crown Hall, un edificio que estaba destinado a ser la escuela de arquitectura, con grandísimas luces. Aquí veis las vigas que asoman desde el exterior, la cubierta, ahora con paneles solares. Y aquí vemos, digamos, el resumen, ¿no? Estas vigas enormes apoyadas en estas columnas. Fijaos cómo, eso sí, las vigas, aquí en el medio, cómo crece el ala, porque aquí están los máximos esfuerzos, cómo tienen sus refuerzos, cómo se resuelve el nudo. Bueno, pues al final el edificio está formado por 4 supervigas. Esto a Candela le habría parecido una auténtica aberración, la cubierta plana, lo dijo también él mismo cuando fue lo de Bacardi. Pero ojo, es un edificio de 2 plantas en realidad. Nosotros siempre conocemos este edificio por estos superpórticos, pero debajo hay una estructura de lo más convencional en el semisótano y que además sirve para que los pilares, en vez de arrancar directamente del suelo, pues tengan un doble apoyo. Tienen apoyo en cimentación y tienen apoyo aquí en este techo del sótano, lo cual le permite tener muchísima más rigidez y solo con esos 8 pilares ser capaz de contener los esfuerzos horizontales. Vemos también las vigas, cómo tienen estas piezas para colgar el techo, las tremendas vigas después de cubierta. Y este espacio que ya se intuye aquí, pues es espacio súper diáfano, enorme, en el que se puede hacer de todo. Y bueno, aquí vemos el plano de la viga, la mitad, planos originales del estudio de Kornacker.
bueno, con todo el detallado, la planta. Fijaos cómo aquí se aumenta el ala, cómo tiene el apoyo, que al final esto venía, parece que se engancha en el lateral del pilar. No, este trozo del pilar venía de fábrica y vemos como la planta al final, pues la planta inferior es más convencional, con un montón de pilares como las que hacemos todos los días, ¿no? Este edificio también tiene una restauración, pero curiosamente casi todo es de chapa y pintura. Es decir, la estructura está muy bien, luego tuvieron que cambiar los vidrios porque no cumplen las condiciones actuales, pues, para cálculo de viento y cosas de estas, pero lo que es la estructura no se menciona apenas. Y bueno, para terminar, como homenaje también a los alumnos que no son solo del máster de estructura, sino del curso del posgrado de cimentaciones profundas, pues aquí tenemos la planta, una de mis favoritas, la planta de cimentaciones del Crown Hall con su losa pilotada, una auténtica maravilla, una joya de plano. Ya vemos el S1 Structures 1 de Frank Cornacker. Y con esto terminamos este vistazo rápido, ¿no?, a estas dos maneras de enfocar la arquitectura y la estructura, y ese cómo hay alguien en segundo plano. En el primer caso, el arquitecto no es el protagonista, no lo conocíamos ningunos, a pesar de que tuvo una carrera excelsa en México, y en el segundo caso el famoso es el arquitecto, y sin embargo al estructurista no lo conocíamos tampoco. Bueno, pues homenaje Excelente. aquí a Conracker. Gracias, Carmen. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, José Carlos Coya, el director de nuestro máster en estructuras de edificación, nos ha dado una lección magistral. Muchas gracias. Y ahora vamos a ir a nuestro siguiente ponente. Ya ves que esta sesión va a ser un poquito rápida, ¿vale? Mucha información rápidamente. Nuestro siguiente ponente también tiene muy poquito tiempo para explicar todo lo que quiere explicar sobre el edificio Mediatic. Es William Caballero, es profesor, en este caso del máster de estructuras metálicas y mixtas de Figurat, y además es profesor en la Universidad Santo Tomás de Aquino en Colombia. Bienvenido, William, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. Buenos días. Adelante, te dejo para que puedas contarnos por qué el edificio Mediatic es una estructura emblemática en el siglo XXI. Gracias. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer sinceramente a la Escuela de Formación Técnica de Sigurat por invitarme a participar en este evento. Pues para mí es un honor tener la oportunidad de compartir con todos ustedes la historia y las particularidades del edificio Mediatic, una obra pues que marcó un hito en la arquitectura contemporánea de la ciudad de Barcelona. El edificio Mediatic no es un edificio cualquiera, es este edificio que estamos viendo en la diapositiva. Se concibió como un verdadero edificio inteligente, un smart building, diseñado para reducir al máximo el consumo de energía, y creo que al final ese ha sido el principal mensaje que nos ha dejado este edificio. Nos pone a reflexionar acerca de la importancia de reducir al máximo los consumos de energía de las edificaciones, teniendo obviamente en cuenta pues todos los aspectos climáticos por los que pasa el mundo entero hoy en día, ¿no? Este ambicioso objetivo pues exigió un planteamiento arquitectónico singular. Yo no soy arquitecto, por eso no les voy a hablar de arquitectura, sino de estructura. Y este planteamiento arquitectónico audaz, a su vez, pues le exigió al tema estructural y al tema de la integración de las instalaciones grandes retos. El reconocimiento a toda esta innovación, pues no tardó en llegar en el año 2011. El Festival Internacional de Arquitectura lo galardonó como el mejor edificio del mundo, ¿ok? Y también como el edificio más ecológico en ese mismo año. Y desde el punto de vista estructural, en el año 2009 ganó un premio europeo como la mejor estructura de acero que se había construido. Entonces, se trata de un edificio audaz, cuya finalidad está en ese ahorro de energía, que es la meta o el fin del edificio, pero para llegar a ello pues se tuvieron que afrontar grandes retos que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Bien,
he querido llamar esta diapositiva como la estructura, ¿ok? Que lo hizo posible. Como comenté anteriormente, pues quiero referirme a la estructura. Algunos datos principales del edificio, este edificio que vemos acá, se encuentra ubicado en una zona llamada Zona 22 Arroa, del barrio Poblenou, del distrito San Martí, de la ciudad de Barcelona. Un barrio que anteriormente, en el siglo XIX, pues estuvo muy enfocado a todo el tema que fue el desarrollo textil, fábricas de textiles principalmente, y que por ahí en el año 2000 la Generalidad de Barcelona pues quiso hacer un arreglo arquitectónico de toda esta zona, y fueron más o menos unas 200 hectáreas que empezaron, digamos, a modificar, a modernizar, construyendo esta serie de edificaciones y otras edificaciones también dedicadas al tema universitarios y al tema, digamos, también para otro tipo de empresas, ¿no? Bien, el Mediativ fue construido entre el año 2007 y el año 2010. Su arquitecto fue el arquitecto Enric Ruiz, y su grupo de trabajo de arquitectura, la empresa Cloud 9. El uso de este edificio pues es albergar empresas dedicadas a las nuevas tecnologías y las comunicaciones, ¿vale? Yahoo, Google, etcétera, etcétera. El ingeniero estructural fue el ingeniero Agustí Obiol, pues obviamente fue el ingeniero responsable. Él trabajaba para la firma española BOMA. Tuve el honor de tenerlo como profesor en una de las maestrías que hice durante mi estancia en Barcelona. Eh, el edificio tuvo dos constructoras principales, una fue Dragados y la otra fue Sacir Vallehermoso. Obviamente, hubieron otras constructoras subcontratadas por estas dos, pero digamos que estas fueron las dos principales dentro de la edificación. La estructura de acero pues fue contratada a la empresa Mongava Estructuras Metálicas, y el área del solar o del lote construido fue de aproximadamente 2.310 metros cuadrados. Bien, eh, este título me pareció un poco correcto colocarlo, y a su vez también incorrecto, porque lo denominé como un edificio sin columnas. Y ahí es donde viene la singularidad estructural de esta edificación. Como podemos ver en la imagen, el edificio está resuelto únicamente por los 4 pórticos que vemos y que estoy resaltando ahí en la diapositiva. ¿Okay? El cuarto pórtico creo que me lo estaría tapando justo esta imagen. Bueno, la separación de cada uno de esos 4 pórticos que estamos observando es de aproximadamente 14.5 metros. No es una longitud extremadamente grande, pero sí es una longitud importante. Es decir, que este edificio fue resuelto, podríamos decirlo, empleando únicamente 8 columnas. Esto obviamente pues sale del sentido común. Nadie ha resuelto una edificación empleando únicamente 8 columnas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sostiene el edificio? Pues el edificio o las plantas del edificio se sostienen a través de unos tirantes, que son los que estamos viendo aquí en esta imagen y que estoy resaltando, y que posteriormente vamos a entrar en mucho más detalle. Es decir, que las plantas del edificio, 6 de las plantas, están colgadas a través de unos tirantes de ciertos puntos de esas grandes vigas en celosía. Bien, al final son 9 plantas las que tenemos, 2 sótanos, una altura total del edificio aproximadamente de unos 40 metros, un ancho de 44.3 metros y una profundidad de 45 metros. El peso total del edificio es aproximadamente de 2.500 toneladas, y como lo comenté, son 6 las plantas que están colgadas de esas grandes vigas que acabamos de ver. Bien, cada viga de esta que estamos observando, que es una viga en celosía o una cercha, como se denomine, tiene una altura aproximada
de 7.8 metros. Es decir, estamos hablando de una viga de una altura bastante considerable, ¿no? Y su longitud es de 43.5 metros. También, obviamente, es una longitud que ya empieza a ser importante para una viga de acero, más si se tiene en cuenta que sobre estas vigas están colgando 6 plantas del edificio. Otra particularidad del edificio es que primero se construyeron las 2 primeras plantas. Esta es la Gran Celosía, de la que hemos hablado anteriormente, que tiene 7.8 metros de longitud y 43.5. Esa celosía, esas vigas fueron construidas a nivel del suelo sobre una plataforma, como vamos a comentar anteriormente, y cuando estuvieran conectadas las 4 vigas, es decir, esta viga, esta viga, esta viga y esta viga, con sus respectivas vigas principales y vigas secundarias y puesta la chapa del forjado, pues esa estructura fue izada a través de 8 gatos que fueron dispuestos sobre las cabezas de los pilares en celosía. Recordemos que el edificio tiene solo 8 grandes pilares, que son esos que estamos viendo en la imagen, que son unos pilares en celosía. Y finalmente, cuando estas 2 plantas estuvieron puestas en la parte superior de la edificación, se empezó a construir, se colgaron unos tirantes a partir de estos nudos de la cercha ubicados en su cordón inferior, y a partir de ahí se empezaron a construir de arriba hacia abajo los diferentes forjados, como vamos a ir viendo. Son muchas cosas las que hay que contar y poco el tiempo. Los pilares están resueltos en celosía, como ya lo hemos visto. Son 2 grandes tubos armados con unas chapas que su espesor variaba entre 15 y 60 milímetros. Obviamente, pues en las partes inferiores del pilar, en las primeras plantas, las chapas eran de mayor espesor por la carga que tenían que soportar, y a medida pues que iban subiendo en altura, pues esas chapas iban disminuyendo su espesor, pero se conservaba la misma sección del tubo, ¿vale? Iba cambiando, era su espesor. El peso de cada columna era o es de 88.3 toneladas, y para el izaje de las columnas se emplearon 2 grúas, una grúa que lo levantaba de este punto bajo de la columna, y otra que realmente era la grúa que la sostenía. En este tipo de edificio, pues las dimensiones de los elementos constituyen pues un reto muy importante a la hora constructiva. ¿Por qué? Porque pues no tienes un desierto a tu lado para apilar los materiales o los sistemas estructurales que vayas a utilizar, sino que tienes que utilizar el mismo espacio en donde vas a construir la obra y la calle, ¿no? Y colocar una grúa de 400 toneladas o de 200 toneladas cerrando la calle o al lado de los vecinos o dentro del mismo solar, pues siempre es un reto constructivo. Bien. A medida que se iban izando, que se iban colocando estas columnas, se iban amarrando al tramo de la columna adyacente, ¿vale? Aquí vemos que ya se está colocando una columna, y posteriormente, tan pronto esta columna estaba dispuesta, lo que se hacía era atarla, rigidizarla con el primer tramo de la columna adyacente. ¿Por qué digo el primer tramo? Porque las columnas eran tan grandes que tuvieron que llegar a la obra en 3 tramos diferentes. Allí en la obra se soldaron sobre el propio solar de la obra, sobre el propio piso, y posteriormente pues eran izadas como lo estoy mostrando. Bien, la viga, esta ya es la viga pues en la posición final del edificio. Ya hemos comentado las dimensiones de esa viga, y aquí ya claramente podemos ver los tirantes del edificio a partir del cual cuelgan todos los forjados, ¿no? Es decir, que este edificio logró colocar o poner a trabajar el acero como más le gusta, que es la tracción. Todos sabemos que la resistencia del acero es la misma a tracción o a compresión.
tengo un acero de 345, pues resiste lo mismo a tracción o a compresión, pero esto no es del todo verdad, porque depende de la esbeltez de la pieza, ¿no? Si la pieza es muy esbelta, pues voy a tener problemas de pandeo. El pandeo no existe en la tracción, no existe simplemente. Entonces, realmente, estos 6 tirantes que teníamos acá, recordemos que son 4 pórticos, 6 por 4, 24 tirantes, pues eran el resto de columnas que le hacían falta a este edificio. Aunque solamente veamos 8 edificios, realmente tiene esos otros tirantes que es donde están colgando las plantas. ¿Qué se logró con eso? Pues se logró una planta baja totalmente diáfana, totalmente libre, una amplitud impresionante. Y bueno, la celosía fue de tipo Fink, ¿vale? Es una celosía tipo Fink, y las chapas de acero empleadas, podemos ver unos detalles, perdón, muevo esto para acá, unos detalles en el taller de cómo se construyeron esas vigas. Es impresionante, pues obviamente el espesor de esta chapa, este señor puede medir 1,75, 1,80 y vemos que ya cabe en este pedacito del edificio. ¿Okay? Podemos también revisar este ancho que podría ser fácilmente de 1 metro. Entonces, esa fotografía nos da una imagen de lo difícil que fue construir este tipo de viga en el taller, ¿no? Aquí podemos ver lo fácil, entre comillas, que tal vez pudo llegar a haber sido la aplicación de las soldaduras. En esta fotografía vemos la viga en el propio solar, como lo comenté anteriormente, esto se construyó en el solar. Esto fue una plataforma que se utilizó para apoyar las vigas, porque las vigas llegaron en 8 pedazos y esos 8 pedazos tenían que soldarse en la obra. Entonces se tenía que permitir pues, que el soldador obviamente tuviese acceso a toda la viga para poderla soldar cómodamente. Cuando la viga estuvo soldada, la viga se giraba 90 grados, se colocaba en posición vertical y finalmente se arriostraba con estos perfiles, que eran unos perfiles HEB 500, que vendrían siendo las vigas principales, y de esa manera se iba conformando las 2 plantas superiores, es decir, las 2 plantas superiores se construyeron en el piso. Recordemos que aquí tenemos a este nivel 2 plantas. ¿Ok? Bien, hablar un poquito acerca pues de los protagonistas, ¿no? Que son los tirantes. Estos tirantes se resolvieron pues con un tubo de 140 milímetros de diámetro, macizo obviamente, y aquí podemos observar pues un detalle de cómo fue que se unió. Este es el cordón inferior de lo que sería la viga en celosía. Tenemos la oreja que se unió a ese cordón inferior a través de soldadura y luego de ahí aparecían los tirantes. Aquí podemos ver una fotografía de los tirantes en la obra. ¿Ok? ¿Qué causa curiosidad? Estos nudos. ¿Qué es cada cosa de estas? Pues cada cosita de estas que estamos viendo es un nudo. Acá los podemos ver. Y allí era donde llegan, como sucede en todos los nudos, el resto de vigas. Es decir, esta era la parte del tirante a través de la cual se unían las vigas secundarias y las vigas principales del edificio. No, bueno. El forjado se resolvió utilizando una chapa de 120, perdón, una losa de hormigón de 120 milímetros, 12 centímetros de altura, y la chapa de lo que sería pues el espesor propiamente de la chapa pues fue de 0,75 milímetros. Esto sería aquí la capa de hormigón, ¿ok? Y finalmente pues esto fue lo que tuvo o lo que tiene 120 milímetros, y el espesor de esa chapa pues era de 0,75 milímetros. Fue un forjado. Esa chapa se unió a las vigas que vemos acá, ¿ok? Se unía a estas vigas con unos conectores para poder asegurar pues que la unión fuera totalmente rígida
y no hubiera un desplazamiento entre la chapa y la viga. Bien. Aquí aparece pues ya tal vez lo más interesante, la empresa que realizó el izaje de las dos plantas. Es una empresa del Reino Unido. Es una empresa que tiene pues una gran experiencia para el izaje de cargas mega pesadas. En esta figura podemos observar la distribución de las plantas de la planta estructural del edificio. Todas estas líneas que representan las vigas principales son los perfiles HB500 que se utilizaron, y las líneas en el sentido perpendicular pues son las vigas secundarias. Es decir, que cuando las dos últimas plantas estuvieron así, ya listas, únicamente con la chapa colaborante, sin hormigonar, perdón, para poder aligerar la carga. No habría sido muy inteligente colocar el hormigón si tengo que subir las dos chapas. La estructura pues, fue izada, como comenté anteriormente, por estos 8 gatos hasta la parte superior del techo. El peso total de la estructura que se hizo pues fue de 672 toneladas. ¿Bien? Esta figurita pues, nos muestra un poquito el proceso de izaje. Los gatos se colocaban en esta parte y a partir de aquí iban 10 cables, ¿ok? Y aquí tal vez se pueden ver esos 10 cables. Este sería el detalle de este pedacito de la cercha, ¿ok? Eso pues requirió su estudio, obviamente, para poder verificar de que no iba a haber ningún tema que pudiese colocar en peligro la estabilidad de la obra. Se colocaron también unos puntos de topografía bastante, como lo decimos, bastante precisos, y a medida que toda la estructura iba subiendo, se iban controlando esos puntos topográficos para poder nivelar si es que en algún momento algún gato iba subiendo más que otro. Entonces, eso se controló bastante. ¿Qué más podemos decir? La estructura fueron 672 toneladas, se hizo aproximadamente 30 metros, ¿vale? Desde el suelo hasta donde quedó la obra. El proceso de izaje duró al menos 20 horas. Se realizó una primera prueba de carga, es decir, aquí creo que se está mirando la prueba de carga. Se dejó la estructura suspendida a 1 metro del suelo por al menos unas 8 horas para ver qué sucedía, ¿no? Si los gatos estaban bien configurados. Bueno, eh, obviamente se tuvo que hacer un cálculo especial para cada pilar. Es decir, cada pilar se diseñó y se calculó de manera separada para resistir las cargas que el izaje les producía. Y lo que se encontró es que las cargas de izaje producían tensiones o deformaciones en la columna que estaban muy por debajo de los estados límites de servicio. Es decir, que la estructura durante el izaje era bastante segura. Bien. Finalmente, ya para entrar un poquito al tema de la sostenibilidad y no alargarme demasiado, respetando el tiempo, en esta fotografía pues podemos ver una de las fachadas del edificio. Esa fachada que acabamos de ver, que es en un plástico, está apoyada sobre una red de tubos, que es la que estamos viendo acá, que agregó pues una complejidad a todo lo que fue el desarrollo del proyecto, pues por motivos obvios. Esos tubos fueron unidos en unos nodos o en unos puntos, utilizando unas cartelas o elementos de acero, pues que se diseñaron arquitectónicamente con esta forma, una forma de flor, así es que las describe el arquitecto Enric. Y finalmente, sobre esos tubos se montaron una fachada que fue desarrollado en estos triángulos, principalmente. La fachada se desarrolló en triángulos construidos en un material denominado
TFE, que vendría siendo una especie de teflón, que tiene una gran resistencia, digamos, a la abrasión y a la intemperie. ¿Cuál es la inteligencia de esta fachada? La inteligencia de esta fachada consiste en que tiene unos sensores que pueden llenar de aire el cojín. Cada cosita de estas es un cojín. Entonces, la fachada, controlada obviamente por unos procesadores, es capaz de abrirse o cerrarse como se cierra una flor, para dejar entrar más o menos radiación solar a la edificación y de esa manera controlar la temperatura interior del edificio, digamos, naturalmente, sin tener que utilizar tantos aires acondicionados o tanta calefacción, ¿no? Que obviamente en los países en donde tenemos las estaciones es un factor bastante importante. Y hay una fachada que además de tener aire en los cojines, también tiene nitrógeno, y a través de este nitrógeno puede formar una nube que aísla totalmente el calor o la temperatura, especialmente en invierno, pues para reducir los consumos de aire. Y bueno, esto ha sido así como muy rápidamente lo que quería comentarles alrededor del edificio Mediatic, un edificio inspirador que nos deja esto, pues que no olvidemos nunca el cambio climático y que la perfección se logra cuando la arquitectura piensa en la estructura y piensa en las instalaciones, ¿no? Yo como profesor de una universidad que por un lado hay arquitectura y por el otro ingeniería, logro ver que a veces esa simbiosis no aparece, ¿no? Y el arquitecto algunas veces piensa en el ingeniero cuando ya tiene sus planos hechos, ¿no? Y ahí ya casi no hay nada por hacer. Muchas gracias nuevamente a todos por escucharme y espero que la presentación haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, William. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Te agradecemos mucho esta ponencia que has preparado. Gracias por contarnos este edificio Mediatic y, bueno, sobre todo decirnos que el honor es nuestro, ¿vale? Voy a compartir de nuevo pantalla. Vamos a ver nuestra tercera ponencia, última ponencia de hoy. Luego sabéis que tenemos la mesa redonda para compartir con ustedes. En este caso vamos a hablar de futuro. Ya hemos hablado de pasado, presente, ahora nos falta qué nos depara el futuro con la IA, el diseño generativo. Y aquí nos lo va a contar José Javier Laborda. Ustedes saben que Figurat ha lanzado un máster de inteligencia artificial. Su primera edición será en noviembre de este año. Aquí tenemos a uno de nuestros profesores. Estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Y además es BIM Senior y BIM Manager en INGECID. Muchas gracias por estar aquí, José Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias, Carmen. Todo bien, Ad- todo bien. Voy Adelante, vamos a, a ver. Cuéntanos. voy a compartir pantalla. Vale, ya está. Pues mucho valor en las dos presentaciones anteriores. O sea, me siento especialmente identificado y dar las gracias a William porque el edificio Mediatic era uno de mis favoritos cuando estudiaba arquitectura. De hecho, viajé varias veces a Barcelona solo por ver esa fachada y ahora que ha contado la estructura, pues maravilloso. Y con Colla, pues yo soy de los que ha contestado C y D. O sea, en la carrera en arquitectura nos frieron a Mies y a Candela. Así que muy interesantes las dos charlas que llevamos hasta ahora. Y bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta que es, ¿quién diseña la arquitectura del futuro? Y es la pregunta que marcará la próxima década. ¿Seguirá siendo el arquitecto quien diseña? ¿Seguirá siendo la máquina? Pues vamos a ver un poquito los ejemplos que tenemos, cómo puede ser diseño generativo versus inteligencia artificial y a qué conclusiones podemos llegar si la máquina va a ser el pilot que nos lleve a diseñar a partir de ahora no solo arquitectura, sino también estructura. Como ya me ha presentado Carmen, yo voy a ir muy rápido en estos, consultor BIM, pero sobre todo me gustaría centrarnos en la imagen, no sé si algunos de los presentes la reconocen, es el monumento a los judíos asesinados en Berlín, obra de Peter Eisman, ejemplo perfecto de diseño paramétrico, diseño generativo, y bueno, esta semana estuve en Berlín
por los eventos de la Building Smart y aprovecho a poner la foto pues, para compartir mi pasión y por presumir un poquito de que estamos ahí. Voy a hacer un pequeño repaso, una pincelada atrás para recapitular sobre mis compañeros y vamos a tirar hacia adelante, porque no se entiende el futuro del arquitecto y del diseño sin ver un poquito qué se ha hecho atrás. A la izquierda, ¿qué tenemos? La maqueta funicular de la Colonia Güell, de Gaudí. Y a la derecha, ¿qué tenemos? Pues recapitulando un poco de lo que ha contado Goya, Mies van der Rohe, también en Berlín. ¿Cómo probaban antes los arquitectos? Pues con maquetas o incluso ensayaban con sus propios edificios para llegar a la solución estructural que tenían. Mies van der Rohe probó con el pabellón de Barcelona para poder llegar a esta solución y Gaudí probaba con maquetas. Entonces, la innovación y el ir más allá con las herramientas que se tienen siempre ha estado en el ADN del arquitecto. Ahora, ¿qué tenemos? De la maqueta al algoritmo, donde antes teníamos un croquis de Le Corbusier, de la capilla de Ronsard, perfectamente conocido por todos aquellos que hayan pasado algún año por arquitectura o historia de la arquitectura. Vamos a pasar a un croquis un tanto diferente, que va a ser el diseño generativo o diseño paramétrico. Unos software con una programación detrás que puede ser visual, puede ser código, puede ser IA, y nos va a hacer unas formas que van a ser igual de sugerentes que la que podemos tener a la izquierda, o nos van a hacer ese cálculo estructural que tenemos. Entonces, de la maqueta o del croquis al algoritmo, pero seguimos trabajando. Si nos centramos en qué herramientas podemos tener en el futuro, la primera podría ser el diseño generativo. ¿En qué basamos el diseño generativo? Parámetros más reglas igual a infinitas soluciones. ¿Qué parámetros podemos introducir? Bueno, la imagen es de Autodesk. En este caso tenemos una vivienda y nos podemos centrar en optimización estructural, número de habitaciones, radiación solar, pavimentos, lo que sea. Los parámetros y las reglas las pone alguien. Y la máquina empieza a procesar y nos da infinitas soluciones. De esas infinitas soluciones, nosotros somos los que establecemos, dame las 10 mejores soluciones en cuanto a menor gasto de construcción o mayor optimización. O quiero construir en Barcelona y quiero sacar el mayor número de habitaciones porque quiero alquilarle esa vivienda. No tema de actualidad, por lo tanto, el algoritmo explora, el diseñador decide qué solución. Una herramienta puesta a nuestro servicio. Ejemplo que podemos tener ahora mismo en la realidad, porque esto ya se está haciendo. BIG, estudio de arquitectura, ya diseña así. El arquitecto plantea, el algoritmo explora. ¿Qué caso tenemos en la imagen? En estos cuarteles generales de Google, ese diseño tan especial de la cubierta, ¿vale? Iba en torno a radiación solar y movimientos y flujos de gente. En cuanto tengamos esos movimientos y queramos optimizar esa radiación solar, automáticamente el software nos da esa configuración tan especial y de la cubierta, que podríamos pensar que es anecdótica o incluso una intención del arquitecto meramente estética, pero no, responde a esas reglas y a esos parámetros previamente establecidos. Por el otro lado, tenemos la IA. Y vamos a centrarnos únicamente en estética. Una IA que imita estilos, inventa variaciones a través de imágenes. Pero, ¿entiende lo que queremos hacer? O sea, a la izquierda tenemos la Villa Saboya, Le Corbusier, ¿vale? Construida entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, bajo un entorno de condiciones históricas muy precisos en el que el arquitecto quería mostrar sus 5 puntos de la arquitectura con
los materiales que se tenían en la época, con las formas que se tenían en la época y bajo un contexto histórico y social muy preciso. ¿Qué habría pasado si utilizamos la IA para que esa Villa Saboya la haya diseñado con un estilo Zaha Hadid, arquitecta iraní? ¿O la hubiese diseñado el estudio de arquitectura holandés MVRDV? Pues las imágenes son sugerentes, pero a mí me falta algo detrás que entender. No sé qué os estarán llamando a vosotros estas imágenes, pero a mí me falta algo detrás. ¿Y qué me falta? Que la IA imita, y nos estamos centrando, como he dicho, solo en este caso estético, pero la IA entiende la visión del arquitecto, o sea, entiende el contexto histórico del que hablaba, entiende cuándo se hizo esa Villa Saboya, entiende que si la mutamos a un diseño de Zaha Hadid, pues no significa lo mismo, entiende el contexto cultural de los movimientos políticos y el contexto que quería dar de los 5 puntos de la arquitectura, pues me cuesta un poco creerlo. Hace partícipe a la persona que visualiza o intenta transmitir una emoción a esa persona, porque estamos hablando de arquitectura, intenta transmitir un mensaje, pues parece que es solo algo caprichoso. Entonces, la IA puede imitar un estilo en segundos, ya lo hemos visto, esas imágenes tardan menos de un minuto en generarse, pero me cuesta encontrarle el punto. Hay un límite, potencia, pero hay límite. Entonces, me gustaría resumirlo en una serie de datos versus intuición. Parece que es una guerra, ¿no? Tenemos, por una parte, el ejemplo que hemos visto de diseño generativo, IA, y por otra parte, lo que hemos visto al principio, y hemos visto las otras charlas, arquitectura, datos versus intuición. A mí me parece que en vez de ser una pelea, una batalla, me parece que es un trabajo colaborativo. El futuro del que hablábamos es un dueto creativo, la unión de la intuición del artista, de la intuición del profesional, de la intuición del especialista y la potencia algorítmica. Entonces, la tecnología no sustituye, nos va a amplificar. No va de código, no va de inteligencias artificiales, no va de agentes, va de empatía para potenciarnos. Las herramientas deben adaptarse al conocimiento y diseñar con algoritmos, como hemos visto en el ejemplo de la vivienda, en el que teníamos algo en mente, es diseñar con propósito. Si nos vamos unos años atrás, y hemos visto en ejemplos anteriores, el lápiz no diseñaba. O sea, las maquetas tampoco diseñaban por sí solas, luego vino el CAD, tampoco diseñaba por sí solo, ahora tenemos Revit, por hablar de un software de autoría, tampoco diseña por sí mismo. Todos son herramientas y todas están puestas a nuestra disposición, quienes somos, quienes tomaremos la decisión final. Entonces, el futuro no es el fin del especialista, el fin del arquitecto, el fin del calculista, es una oportunidad, o así creo que vamos hacia adelante, una oportunidad para crecer juntos, el experto y el algoritmo de la mano, que nos permite diseñar mejor, más rápido y más consciente. Si pensamos en aquellas millones de ejemplos que nos generaban de esa planta de vivienda porque queríamos sacar más habitaciones o un menor coste de hormigón en pilares, por ejemplo. Entonces, con eso podemos cerrar esa pregunta que planteábamos al principio. ¿Quién va a diseñar en las estructuras y la arquitectura del futuro? ¿O quién diseña mejor? Pues quizá vaya a ir de la mano. Pero como esa es la opinión que tengo yo os voy a dejar unas preguntas para que le deis a pensar durante la tarde, durante los siguientes días. ¿Puede la IA capturar el estilo de un arquitecto? Hemos visto la Villa Saboya en manos de Zaha Hadid o de MVRDV, pues puede capturar el estilo del arquitecto. ¿Quién diseña mejor? ¿IAs, diseño generativo o la intuición humana en un croquis?
en una línea. Y si jugamos a pares, ¿dónde situamos la autoría? ¿De quién es? Por aquello del arquitecto y su obra, o del diseñador de estructuras, como podrían ser los ejemplos que hemos visto con Coya, que todos tienen nombre y apellidos. ¿Dónde situamos la autoría? Pues bueno, 3 preguntas que me gustaría compartir con vosotros para que le dieseis una pensada para más adelante. Y nada, yo finalizo con esto, dar las gracias a Figurat de nuevo y a mis compañeros, y os dejo con Carmen. Muchas gracias, José Javier. Gracias de nuevo por esta ponencia, por estas preguntas que nos has dejado al final. Ahora vamos a pasar a una mesa redonda, una mesa de debate. Hemos visto 3 miradas a través del tiempo, pasado, presente y futuro. Y cerramos ahora ya este bloque de ponencias para pasar a aterrizar las ideas y abrir debate. Vamos a dar paso a nuestra mesa redonda. Les invito a dejar sus preguntas en el chat o sus comentarios, los recogeremos al final de la sesión. Y para conducir este intercambio de puntos de vista con nuestros invitados, cedo la palabra a Pau Farré, CEO de Figurat. Adelante, Pau. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Carmen. Bueno, yo soy Pau, soy el CEO de Figurat y nada, os doy la bienvenida a esta mesa redonda de Estructura Viva. La verdad que hemos visto 3 ponencias muy interesantes, ha sido un fascinante viaje con Coya, con William y con José Javier por el pasado, presente y futuro del cálculo de las estructuras. Y bueno, ha llegado el momento de abrir el debate y profundizar en los desafíos que definirán la próxima década para estos profesionales. Para ello hemos titulado a esta mesa como Más allá del cálculo, valor, sostenibilidad y el futuro de la ingeniería estructural. Porque hoy el rol del ingeniero de estructuras ha trascendido los límites del cálculo puro y duro. Ya no hablamos solo de resistir cargas, sino de aportar valor, de liderar la transición hacia una construcción sostenible y de navegar por un entorno tecnológico en constante evolución. La pregunta que nos planteamos es, ¿estamos preparados? ¿Cómo gestionamos esa tensión entre el coste, la tecnología y la huella de carbono? ¿Debe el ingeniero adoptar un rol más proactivo en el diseño inicial? ¿Cómo transformamos nuestra profesión de un proveedor de cálculo a un asesor estratégico indispensable? Pues bien, para abordar todas estas cuestiones, tengo el honor de estar acompañado por 3 referentes en la industria que nos aportarán su visión desde la perspectiva de los colegios profesionales y las asociaciones que representan a miles de arquitectos e ingenieros. En primer lugar, desde el corazón de un país que es referente mundial en sostenibilidad, nos acompaña Daniel Ureña. Daniel es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica y no solo lidera a los profesionales que construyen el futuro en su país, sino que además impulsa una ingeniería con conciencia ambiental y visión de largo plazo. Hoy nos trae una perspectiva vital sobre cómo la ingeniería estructural puede y debe ser un motor de desarrollo sostenible y resiliente. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar por acá. Un placer. En segundo lugar, tenemos a Laureano Matas. Laureano es una figura clave en la arquitectura española, pues es secretario general del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y él tiene una visión panorámica de los desafíos y oportunidades del sector. Su trabajo se centra en defender y potenciar el valor que la arquitectura aporta a la sociedad más allá de la simple construcción. Prepárense para escuchar una voz autorizada que conecte el diseño, la funcionalidad y el valor social en la estructura del mañana. Gracias, Laureano, y bienvenido. Buenas tardes o buenos días. Disculpad, no consigo que se vea la cámara. Dice que tenéis que autorizar que se vea. Y enormemente agradecido por estar con vosotros. Es una oportunidad. Perfecto, pues ahora mismo tenemos a ver si el equipo de técnico nos puede ayudar. Y presento al tercer ponente. Finalmente tenemos a la perspectiva del consultor de estructuras, esa mente que resuelve esos retos tan complejos. Os presento a Cesc Caldabó, que está al frente de la Asociación de Consultores de Estructuras de Cataluña, que es el epicentro de la innovación y el conocimiento en el cálculo estructural en esta región, y que además especialmente acredita los programas de estructuras de Figurat. Él y su asociación representan la excelencia técnica y la búsqueda constante de soluciones más eficientes, seguras y económicas. Y hoy nos compartiremos la visión desde la línea de la consultoría.
Moltes gràcies i benvingut, Cesc. Muchas gracias, Pau, por esta oportunidad de estar aquí y participar en esta mesa redonda con estos nombres tan interesantes que acabas de exponer. Gracias. Bueno, pues muy bien, ya los tenemos a los tres. El objetivo es al final es generar un debate auténtico sobre las distintas temáticas, por lo que os invito a participar de forma totalmente aleatoria, sin orden estipulado, y eso sí, intentar pues seguir el orden tras las preguntas, ¿de acuerdo? Empezaremos con el primer bloque, donde debatiremos sobre las nuevas exigencias tecnológicas, medioambientales, económicas y sociales en los proyectos. Vamos allá con la primera pregunta. Como sabéis, los proyectos cada vez son más complejos y los materiales que utilizamos en la obra son más innovadores. ¿Está evolucionando la responsabilidad real del especialista de estructuras más rápido que las normativas que lo protegen? ¿Cómo se preparan sus instituciones para este gap? ¿Quién quiere empezar? Hola, hola. Venga, Bueno, adelante. quisiera ahí comentarles de la experiencia que hemos estado teniendo en Costa Rica, específicamente en el campo de la sostenibilidad. Y es que los proyectos, dependiendo de un proceso que se haga, pueden adquirir una bandera que se llama bandera azul. Costa Rica es reconocido, bueno, por su biodiversidad y entonces los parques nacionales tienen esa bandera azul. Ese tal cual se ha intentado extrapolar a los proyectos de construcción. ¿Y qué ventajas tiene la bandera azul? Bueno, la bandera azul lo que te da es acceso a créditos verdes y eso también para el desarrollador es muy atractivo. Pero desde el punto de vista del calculista, del ingeniero estructural, representa todo un reto, porque es por un momento quitarse de la cabeza los diagramas de cortante y momento y también comenzar a ser interdisciplinario y comenzar también a ver cómo se pueden implementar soluciones que reduzcan la huella de carbono. Y bueno, eso definitivamente es salirse de la zona de confort, porque ya desde el diseño hay que comenzar a pensar también en cómo optimizar, cómo disminuir desperdicios y cómo comenzar a aplicar soluciones que no solo sean competitivas desde el punto de vista de diseño, sino que también desde el punto de vista de sostenibilidad sean amigables con el ambiente. Muchas gracias, Daniel. Cesc, Laureano, ¿queréis añadir algún punto de vista? Bueno, yo creo, sí, aquí empiezo yo si quieres, Laureano, y luego ya Sí. rematas tú. Yo la visión que tengo, lógicamente, es más centrada en nuestro país. Y a ver, realmente siempre tienes esta parte cuando utilizas materiales nuevos, pues que tienes que salirte un poco de la zona de confort. A veces, ya lo sabemos, la normativa va con retraso respecto a ciertos materiales. No sé, un ejemplo tan tonto como la estructura mixta, que lleva un montón de tiempo utilizándose y siendo conocida. Por ejemplo, aquí en España, propiamente no tenías una normativa propia para ello. Sí, podíamos utilizar los eurocódigos, pero dentro de lo que era la estructura de hormigón o el acero, como estructura mixta no la teníamos, ¿no? Por tanto, de alguna manera ya está el consultor de estructuras acostumbrado a tener que trabajar con materiales que a lo mejor no tienen una reglamentación específica, pero en ese sentido, pues para eso están también normativas internacionales, está el conocimiento, ¿no?, que se tiene y el trabajar conjuntamente con los propios diseñadores de esos nuevos materiales. Por tanto, el hecho de utilizar ahora materiales que tengan este añadido, que sería la parte de un material más sostenible con una baja huella de carbono, pues no creo que sea un problema. Al contrario, yo creo que es una obligación que debemos asumir y tener presente en el diseño, ¿no?, de nuestras estructuras. Aquí yo creo que a mí me toca ser un tanto crítico al respecto, y no porque no me crea la sostenibilidad, ¿no?, sino porque hemos ido incorporando a los proyectos, normalmente en España, una serie de exigencias normativas eh, que se cumplen de aquella manera y a veces impuestas por la normativa sin haber tenido en cuenta las necesidades. Recientemente, cuando se aprobó el Código Estructural, había muchas quejas respecto al hormigón fluido porque las empresas no estaban preparadas para dicho cambio, ¿no?
Y al final, poco a poco, se ha ido adaptando y va llegando. Yo veo que en el tema de la sostenibilidad, donde hay avances y conocemos, por ejemplo, alguna empresa en la que ya trabaja con hormigones de huella de carbono nula, con una tecnología muy interesante en Noruega, en la que hacen una inversión del carbono en el subsuelo y lo convierten luego en piedra y demás. Creo que queda todavía muchísimo desarrollo al respecto mientras nosotros como técnicos vamos incorporando esas obligaciones. Entonces la normativa puede ser un acicate, pero a veces no pone los medios adecuados para que podamos hacerlo, vamos a ver cómo podría decirlo, legalmente y no inventando subterfugios para poder encontrar el cumplimiento de una normativa que a veces se adelanta al sector, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, Perdón, ahí David, quería adelante. yo añadir algo muy importante y eso con respecto a la normativa, que muchas veces el tema de la normativa también va de la mano de la investigación. Y quería contarles una anécdota de que recientemente el ACI, bueno, sacó el suplemento de la parte de carbono, Low Carbon Concrete Code. Y entonces en ese carbono ese hormigón de baja emisión de carbono, una de las cosas que plantea es que, por ejemplo, para elaborar el hormigón en obra, se podría utilizar agua de lluvia. Claro, eso es muy novedoso, por ejemplo, para un país, para los países tropicales, porque tenemos una estación lluviosa prácticamente 9 meses. Pero el tema es cómo valido yo y después no me meto en un lío legal si, por ejemplo, para hacer hormigón estoy comenzando a utilizar agua de lluvia, ¿verdad? Entonces, entre ese balance entre normativa e investigación es un tema que también que se las trae, ¿verdad? Porque sea como sea la investigación, y también representa todo un reto desde el punto de vista tiempo, dinero. Bueno, entonces ya sé que es el primer tema y como puede pasar nos liemos aquí solo con el primero. Pero es que es un tema que hay muchas cosas al respecto, ¿no? Con el tema de la normativa, porque, como he dicho antes, al final el consultor de estructuras ya está acostumbrado a tener que utilizar cosas que no están normativizadas. El problema que tiene para mí la normativa es cuando intenta ser demasiado estricta y te ciñe a veces y te limita a cosas que además son contradictorias. Por ejemplo, se intentan hacer normativas que potencian el uso, ¿no? O hacer estructuras más sostenibles. Pero por otro lado, si tú miras la evolución de las normativas, al menos yo que ya tengo unos cuantos años calculando estructuras, la cantidad de kilos que tú tienes que poner en una estructura convencional de un edificio de viviendas, te diré que como mínimo se ha triplicado en los últimos 25 años. Claro, hemos hecho estructuras muchísimo más seguras, eso sería una reflexión que tendríamos que hacernos, ¿vale? Entonces, estoy de acuerdo en que las normativas tienen que ser un acicate para que sean estructuras más sostenibles, tiene que empujar a que haya una cierta evolución, si no lo hace el propio mercado, pero también tiene que tener este equilibrio, ¿no? Y esta, digamos, lógica de que no, por un lado, te exija de que utilices materiales sostenibles, pero por otro lado te obliga a unos cantos mínimos o a una cantidad mínima de acero que por otro lado entonces te desmonta un poco esta sostenibilidad pretendida que tenemos aquí y que tendría que estar en todo caso justificada por una mayor seguridad o una mayor durabilidad o alguna cosa así, pero muchas veces no es tan claro, ¿no? Esto. Bueno, era un poco para romper también el tema de que las normativas Sí. sí, normativas bien, entre comillas, ¿no? Perfecto, muy bien, Cesc. Bueno, gracias a los tres. Tenemos muchas preguntas, pasamos al siguiente bloque, que habla un poco de la evolución de la tecnología. ¿De acuerdo? Y hemos visto la ponencia de José Javier sobre inteligencia artificial, entonces voy a ir con una pregunta en ese sentido, ¿no? La digitalización va mucho más allá de la inteligencia artificial. Estamos viendo temas de BIM, estamos viendo temas de gemelos digitales. En este sentido, ¿estas herramientas en qué medida se están implementando de forma efectiva en el proceso de diseño estructural? ¿Realmente se están utilizando? ¿Cuál es el nivel de madurez? ¿Qué es lo que estáis viendo en el sector? Si queréis. Yo creo que ha habido una evolución en favor de la integración y de la colaboración entre los distintos partícipes en un proyecto.
La normativa, volviendo otra vez a lo mismo, ¿no? Y disculpa, somos quizá ante una audiencia que supera a lo de España, hay que explicar que somos un país que nos gusta demasiado los códigos y las normas. Y nos gusta imponernos reglas continuamente y reglas sobre reglas, ¿no? Casi habría que cambiar eso de la regla y poner prohibido prohibir, porque el proyecto en el que estamos hoy en día frente al que hace 25 años es un proyecto que trata de no solamente cumplir con las exigencias de tu promotor y las necesidades y el programa que se impone, sino además demostrar que todo está bien, que todo funciona, que no le va a pasar nada, con una especie de presunción de culpabilidad sobre todo lo que se hace, ¿no? Y eso hace que sea tremendamente complicado desarrollar un proyecto con tanta normativa porque ya no es posible que un solo agente participante un arquitecto, en nuestro caso, pueda por sí solo desarrollar un proyecto. Se reúne con varios partícipes, unos hacen estructuras, otros hacen instalaciones, otros desarrollan memoria, otros hacen otras cuestiones y nos tenemos que poner de acuerdo entre todos para trabajar, ¿no? Cada uno en su área y con su responsabilidad. La tecnología ha venido a ayudarnos a entendernos y a que no se repitan los procesos y a que la coherencia impere dentro del proyecto. Antes de la incorporación de estas nuevas tecnologías, los trabajos se hacían por capas uno encima de otro. Y de capa a capa se pierde información, de traspaso entre agente o colaborador de uno a otro, también se pierde información. Por tanto, yo creo que la tecnología, como siempre, como herramienta y como decía el último ponente, bien utilizada, es una herramienta útil y una ayuda necesaria de la que hoy no podemos prescindir, no me lo imagino. No conozco a nadie que yo en 25 años de profesión yo terminé mi carrera a tinta, pasando los planos y calculando a mano con una calculadora HP 48S. Bueno, lo añoro pues porque las cosas antiguas me emocionan, pero no me veo yo calculando una estructura o haciendo un proyecto así. Ahora tengo otras herramientas que me ayudan y ya está, y ya estamos en eso. Muy bien. Cesc, Daniel, ¿queréis comentar alguna cosa? Sí, yo quería aportar lo siguiente, y de las cosas positivas que yo rescato de todas estas nuevas herramientas que estamos teniendo a disposición, es que desde el punto de vista de habilidad técnica, la vara cada vez es más alta. Entonces, cada vez tenemos que irnos especializando más y ir estudiando más, y de ahí, por ejemplo, la necesidad de estos máster, ¿verdad? De irnos especializando en distintos campos para poder aplicarlos. Sin embargo, hay dos puntos desde mi perspectiva de mejora que tenemos que tener claros con esta herramienta, y sobre todo que son puntos que tenemos que atacar desde la perspectiva de la integralidad. Y los dos puntos son los siguientes. El primero es que muchas veces perdemos esa simbiosis que hablábamos en la segunda ponencia. Muchas veces perdemos esa integralidad en la visión, y entonces cada especialidad a veces más bien es como unas islas que no están conectadas entre sí. Entonces, esa visión integral tenemos que mejorarla. Nosotros, por ejemplo, como ingenieros estructurales, no podemos perder de vista temas arquitectónicos como la funcionalidad y la estética. Siempre tenemos que ir trabajando en conjunto. Y el segundo punto, que yo creo que es algo que tenemos que mejorar en el uso de estas herramientas, es el tema de que podemos tener habilidades técnicas y podemos ir haciendo modelos BIM, así con niveles de detalle, así, pero espectaculares. Pero si olvidamos la implementación práctica, nos vamos a ver en un grave problema. Y eso lo veíamos tanto en la primera como en la segunda estructura, que fueron soluciones que desde el punto de vista de implementación práctica, de hecho por eso las estamos conversando, ¿verdad? Entonces, la parte de implementación práctica, a la luz, por ejemplo, la constructabilidad entendida como un proceso en el cual tenemos que tener claro el contexto, es algo que no puede quedar opacado ni de lado por el hecho de únicamente decir que tenemos un modelo BIM y que ya todo está resuelto. Sí, yo creo que es un tema de, o sea, las herramientas hay que
hay que enseñar a utilizarlas y hay que explotarlas al máximo en lo que nos pueden ofrecer. Por ejemplo, el BIM mismo, ¿no? El BIM mismo, si cada uno tiene su modelo BIM y lo va retocando a su manera, intercambiando alguna cosa, etcétera, pues es una manera de proceder y seguramente te ahorrará tiempo respecto a trabajar, por ejemplo, solamente en 2D. Pero si tú eres capaz, por ejemplo, tener un modelo BIM donde cada parte, ¿no? Cada disciplina, cada experto en la parte de instalaciones, en la parte de estructuras, el arquitecto que tiene que distribuir todos estos elementos, se puede trabajar conjuntamente, estando uno aquí, el otro en otro continente, etcétera, etcétera. Realmente sí que permitiría este trabajo en equipo de forma no presencial y que el resultado, esta maqueta virtual, este gemelo, ¿no? A lo que tendríamos que intentar, es decir, poder construir un edificio virtualmente antes de hacerlo físicamente, resolviendo todos los problemas, o al menos la mayor parte de problemas que podamos desde el despacho. Evidentemente, cuando lleguemos al solar y nos pasen, evidentemente que pasarán cosas y habrá que adaptarse, ¿no? Pero todo esto, estas herramientas que tenemos hoy en día ya nos permitirían. Falta que la gente esté formada, falta que se aprenda a trabajar de esta manera, y esto tiene muchísima potencia. De la misma manera que los programas, por ejemplo, de cálculo, que cada vez son más técnicos, pues te permiten resolver cosas, yo que sé, programas de cálculo de uniones de estructuras metálicas mediante elementos finitos que te simulan la rigidez de la placa, la rigidez de los tornillos. Claro, puedes hacer uniones que de otra manera solo más o menos podías, entre comillas, sentir o intuir, y evidentemente la experiencia es un grado, etcétera, etcétera, pero ahora ya puedes, digamos, ver las tensiones que tendrías en cada punto, etcétera. Por tanto, todo esto, digamos que es un valor indudable añadido a lo que sería el poder diseñar estructuras. Bien es cierto que esto no nos tiene que privar de que tienes que tener unas mínimas nociones, y no diría mínimas, igual son un poco más grandes, porque al final el programa siempre te dará un resultado, o hagas lo que hagas, siempre tendrás una respuesta. El tema es que tú tienes que saber si esto es una barbaridad o no, que es lo que yo me encuentro cuando doy a veces clases o en el despacho, ¿no? De que hay cosas que dices, es que esto no puede ser, o sea, este resultado es absurdo. Entonces, esto hay que tener, ¿no? Digamos, el consultor de estructuras, el arquitecto, el de instalaciones, tiene que tener este conocimiento que le permita ver cuando una cosa es absurda, y si le está, a veces va en contra, digamos, de la propia intuición, y a lo mejor el resultado sí es correcto, pero tienes que tener ese espíritu crítico, no creerte a ciegas lo que te pueda dar la tecnología a sí mismo, ¿no? Pero yo creo que es útil y hay que aprender a utilizarla de manera cooperativa, creo yo, ¿no? Sí, de hecho yo quisiera aportar ahí de que esa intuición va muy de la mano de esa sensibilidad numérica. Y a mí también por allá del finales de los 2000 que me tocó culminar la universidad con la HP 48GX, esa sensibilidad numérica, creo que sí la teníamos en ese momento. Ahora pasa que lo que te da el software es, y no es así, o sea, hay que tener claro los números, cuánto es ese valor de cortante, momento, de axil que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Entonces, el software al final del día no se puede convertir en una caja negra en donde yo únicamente nada más le meto información y le saco información. Yo tengo que saber qué es lo que está pasando ahí adentro y poder interpretarlo bien, y no solo interpretarlo, sino aplicarlo con sentido. En algún momento hablábamos, y por ejemplo ahora de los software que también nos dan en colores la sección, no podemos ser ingenieros cromáticos, en donde nada más creemos en el color que nos da el software, ¿no? Tenemos que saber interpretar los resultados, ¿verdad? Y optimizar los porcentajes de aprovechamiento. Pero yo siento que en algún momento vamos a tener que replantearnos el hecho de que debemos devolvernos un poquito a tener más esa sensibilidad numérica, y lo otro es también hacer más el boceto, hacer más el sketch, ¿verdad? No únicamente brincar al modelo tridimensional, porque si en obra no tenés acceso al modelo tridimensional, entonces ya no sos ingeniero. Y eso no puede ser así. Eso no puede ser. Bueno, es el tema, por ejemplo, una cosa que es básica, que es
lo que antes se hacía que era el predimensionado, pero al final un programa de cálculo matricial que va en función de las rigideces, pues te va a repartir en función de las rigideces que tú has dado. Tienes que tener unas rigideces iniciales que se parezcan un poco, ¿no? Entonces, antes había este predimensionado que te permitía ya hacer un modelo más o menos afinado. Yo me encuentro muchas veces que se intenta hacer un modelo, yo qué sé, pilares, si la estructura es metálica, pues el más pequeño que te sale el programa, a partir de ahí intentas afinar y le pones el viento y le pones el sismo y le pones todo. Claro, eso es imposible de entender cómo pasa. Si no predimensionas, como mínimo calcula primero solo a cargas gravitatorias, cuando el edificio te funciona y cargas gravitatorias, ponle el viento y luego ponle el sismo. O sea, son maneras de proceder que a lo mejor no hace falta hacer una bajada de cargas, hacer un cross para sacar unos momentos. Igual ya no se hay que predimensionar así, pero sí que hay que predimensionar poco a poco para entender el comportamiento de la estructura. Bueno, es lo que digo, que la tecnología te permite muchas cosas, pero hay que establecer una metodología de trabajo que hay que adaptarla, ¿no?, a esas tecnologías para Solo una evitar cuestión. sorpresas. Perdón. Solo una cuestión. Yo creo que lo que están apuntando tanto Daniel como Sex, esa crítica es una obligación ética. O sea, creo que como profesionales tenemos que ser críticos, pero también desde un punto de vista ético sobre el encargo que tenemos y la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad y hacia quien nos encarga de ese trabajo, ¿no? No podemos conformarnos con lo primero que una herramienta, por más potente que sea, nos dé. Tenemos que ponerla en crisis, tenemos que evaluarla y debemos repensarla. Si es necesario, hasta bajar la pantalla y volver a verla dentro de una hora cambiando de tarea, ¿no? Eso porque entran muchas variables, ¿no? Al final, está claro que hoy en día se exigen muchas más habilidades, no solo las técnicas, sino también a nivel de aprendizaje continuo, mejora continua, nuevos skills, etcétera, etcétera. Eh, por lo que sé, colaboráis también como profesores en universidades, ¿no? También en Cigurat en algunos casos. ¿Cuál creéis que es la brecha de talento más crítica que se observa ahora mismo en los profesionales que están en activo? O sea, por ejemplo, perfiles de alumno de Figurat o vosotros mismos o personas que tenéis dentro de vuestra asociación. Y en los recién graduados también, porque al final la ecuación en la universidad es compleja, ¿no? Hay que mantener esta base sólida, pero a la vez hay que darles a los alumnos eh, skills que sean diferenciales para que puedan acceder al mercado laboral. Con lo cual, bueno, un poquito cómo veis esta situación, tanto a nivel de graduados como a nivel de profesionales en activo. ¿Es una brecha técnica? O sea, no son tan buenos técnicos como lo éramos antes o lo erais antes. Es un tema de gestión. ¿Serán capaces de integrar procesos, de entender un poco lo que decías, ¿no? ¿Sabes? Que el protocolo, la forma de actuar. ¿O es también un tema de comunicación, ¿no? De colaborar, de aprender a trabajar en equipo? Al final es una profesión que habitualmente ha estado bastante aislada. ¿Qué opináis? Yo quisiera contarles una anécdota de el tema de acceso a la información. Cuando yo estaba en la universidad, el acceso a la información era todo un tema, porque era a libros y a journals, ¿verdad? Entonces, cuando nos llegaba la información, realmente la apreciábamos. Y muchas veces el libro que querías para la tesis, tal vez lo estaba utilizando otro compañero y entonces no lo podías llevar a casa. Ahora, como hay tanta información en la red y la información está realmente a un clic, siento que toda la información que se tiene no se le da la importancia que debería. Entonces, ¿a qué voy con eso? De que los nuevos profesionales desde el punto de vista técnico son muy buenos, pero tal vez no aprecian toda esa información a la que tienen acceso y no la utilizan. Y eso me lleva a la segunda parte, que el no tener esa información a veces te da como una inseguridad a la hora de aplicarlo. Entonces, yo por un lado, premiaría el hecho de que salen desde el punto de vista técnico muy bien, pero sí haría un llamado a que se utilice más esa información técnica a la que se tiene acceso y que eso les va a dar un mejor criterio para la hora de aplicación. Porque muchas veces lo que pasa es que al iniciar en el proceso de trabajo, por lo menos lo que he percibido es que hay como un gran temor de aplicar toda esa información que está. Yo, en el caso nuestro de los arquitectos,
Veo que las nuevas generaciones salen con unas habilidades excepcionales, pero creo que por el camino, a cambio de esa información tan excepcional que trabajan y tienen, y que hacen verdaderas maravillas en sus fines de carrera y cuando se incorporan a los estudios a trabajar, pierden una formación generalista que les permita entender la arquitectura de manera transversal. Y esa pérdida de información transversal me parece un fracaso académico. Vamos a crear a gente que es capaz de ser una maravilla diseñando una estructura o calculándola, otros especialistas en cuestiones térmicas, otros especialistas en cubiertas, otros en lo que sea, en cada una de las partes en las que pudiéramos ir descomponiendo cada vez más. Pasa con las carreras en las que estamos viendo. Antes se estudiaba arquitectura, psicología, medicina. Ahora hay ingeniería de la salud con medicina, con no sé cuánto, y se especializan en la gestión de centros clínicos, aunque nunca no han tocado nunca a un paciente, ¿no? Pues, que la nuestra pasa un tanto lo mismo. Creo que no se debería perder la formación generalista para que eso te permita luego decidir tu especialización. Eso también me duele decirlo, porque me suena un poco a lo que yo escuchaba en nuestros finales de carrera, que decían nuestros mayores, ¿no? Que los tiempos pasados eran mejor, ¿no? Y parece que cada generación, cuando avanza hacia la de atrás, la ve con temor y le dice, no, 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 nosotros lo hacíamos mejor, nosotros hacíamos esto y tal, y ellos te dicen, sí, sí, pero tú sigues anclado en el pasado y lo demás ha cambiado. Pues me imagino que en el término medio estará, pero creo que cuando yo recuerdo un anuncio que cuando yo terminé la carrera, en el que nos venían a decir que en la escuela, yo estudié en Madrid, que se sentían muy orgullosos porque Volkswagen había contratado a un arquitecto para una línea de producción de coches. Y decían, bueno, y si nosotros qué sabemos de coches, y según parece, es que lo interesante era el ver las cosas de manera transversal. Creo que ahora no contratarían a un arquitecto recién egresado para eso, tendrán que contratar a un ingeniero, si antes es una rareza, más todavía, ¿no? Creo que esto llegará un momento en el que tendremos que regresar hacia atrás para recuperar el espacio y el lugar que nos corresponde. Sí, yo estoy también muy de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Esta visión generalista, es decir, tú puedes ser especialista en un tema, pero tienes que tener un mínimo conocimiento y una mínima sensibilidad, como mínimo, a entender que lo tuyo es una pieza que se tiene que engranar, ¿no? Con el resto de profesionales que están diseñando este proyecto. Entonces, yo creo que ahí sí que a veces se tiende a centrarse mucho en que esto es mi casilla y ya vendrá otro a resolver el problema que no es mi campo, ¿no? Yo esto sí que lo noto un poco y como ha comentado también Daniel, el tema de eh, cuando tienes tanta información, el ser crítico con ella y el ser capaz de discernir lo que puede ser de lo que no puede ser. Y yo creo que ahí también, y ahora supongo que hablaremos también un poco del futuro y hablaremos de la IA, ¿no? Como ha salido en la última ponencia que se ha hecho hoy, es otro desafío, ¿no? Porque al menos cuando tú buscas algo por internet, pues puedes ver la página web, puedes ver el autor, puedes un poco ver de dónde vienen estas cosas, ¿no? O esta opinión o esta información. Cuando vas con la IA, tienes que acostumbrarte también a trabajar con la IA y a poder ser crítico y preguntarle a la IA la solución que te da, de dónde sale, por qué sale, etcétera, etcétera. Supongo que hablaremos de esto más adelante, ¿no? Pero es necesario tener ese espíritu crítico y como mínimo unas mínimas nociones para poder discernir lo que tiene sentido de lo que no, ¿no? Y yo creo que esta es la parte que yo encuentro a faltar en los alumnos, que es lógico que dirán, no, esto con la experiencia se adquiere. Bueno, sí, con la experiencia, con la actitud y ya de buenas a primeras no creerte todo lo que te diga un programa, lo que hablábamos antes de los colores, ¿no? Si sale verde, pues todo va bien. Bueno, vamos a ver por qué sale verde, ¿no? Porque a lo mejor te extraña de que salga todo tan verde, pues algo pasa, ¿no? Sí. Yo quería retomar una frase que nos repetía mucho un profesor en la maestría y era, tengan cuidado de que no se vuelvan el bruto especializado del que habla Ortega y Gasset. Y cada vez que pasan los años,
esas palabras se me vienen más a la mente y pareciera ser que a veces estamos cayendo en esa barbarie del especialismo, ¿verdad? Entonces, en un proyecto, por ejemplo, de estructuras metálicas, tenés al diseñador y tenés al que detalla las uniones y a veces entre los dos cuesta que se pongan de acuerdo, cuando es algo que lo natural es que vayan más bien juntos de la mano, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en caer en esa barbarie del especialismo, que el especialismo está muy bien, pero siempre y cuando se tenga una visión integral. Totalmente de acuerdo. La verdad que es un reto mayúsculo, ¿eh? Porque tener ese generalismo e ir adquiriendo todas estas competencias pues requerirá muchos años, ¿no? Al final estamos hablando de carreras largas, especializaciones y luego pues experiencia laboral. Em, bueno, vamos a la fase final de la mesa redonda, hablar un poquito del futuro, de este perfil, ¿no? Que ahora mismo es técnico y que también tiene que adquirir estas nuevas competencias, pasar a ser más estratega, un poco lo que comentábamos, combinar esta visión 360 con la tecnología y los nuevos retos. Y un poquito, me gustaría enlazar esto con el perfil del consultor de estructuras tal y como es percibido hoy, ¿no? Yo creo que hoy en día, y SESC lo sabe muy bien, al final lidera una asociación que lucha por que la profesión sea lo máximo valorizada posible y durante muchos años, pues, esta profesión se ha visto como una commodity, ¿no? Como algo pues, que es un complemento más a más y evidentemente pues esto está cambiando. Mi pregunta, y si quieres es que empezar tú, es cómo puede el profesional, el especialista de estructuras, cómo puede demostrar y comunicar eficazmente su valor como un asesor que aporta no solo el cálculo, ¿no? Sino también rentabilidad, seguridad y que puede aportar muchas otras cosas a nivel de proyecto global. Ya me gustaría a mí saber cómo hacerlo porque como asociación llevamos mucho tiempo para intentar que se reconozca ese valor, ¿no? En nuestro caso, básicamente es, primero, ser muy estrictos con el tema de la calidad. En nuestra asociación, para ser miembro, digamos, profesional, pues se pasa un control, es decir, no es cualquiera que llega se quiera asociar. Tenemos este requisito, ese paso previo, es una cosa que vamos a ir seguramente mejorando, pero que desde que nuestro inicio, ya hace 35 años que lo tenemos, y es el defender siempre que la estructura tiene que salir, tiene que nacer con el proyecto arquitectónico, se tiene que trabajar desde el inicio. Nosotros un poco la denominación que teníamos antes, ¿no? De calculista de estructuras, como si lo único que hicieras es hacer números, ¿no? Para poder decir si la viga tiene que tener este canto o este tamaño o lo que sea. Yo creo que no, es este valor añadido que tenemos de, pues desde qué cimentación, qué tipología, qué materiales, colaborar activamente. Pero claro, para eso tienes que ser llamado, entre comillas, desde el principio. Si a ti solo te llega ya una distribución en planta, que a lo mejor hay unos pilares colocados, pero otras veces simplemente una distribución en planta es, bueno, ahora pon los pilares donde no molesten. Esto, que parece una caricatura, yo lo he vivido. Poco a poco esto ya se va corrigiendo y ya se tiene en cuenta que si tú quieres tener en cuenta conceptos como la sostenibilidad, como el propio proceso constructivo, aquí tiene que haber mucha más gente trabajando desde el principio, y esto yo creo que es lo fundamental y eso es lo que le da sentido. Tenemos las herramientas para hacerlo desde un punto de vista de tecnología. Y hay que tener, yo creo, esta actitud que poco a poco yo creo que se van asumiendo. Los propios promotores, bien sea la administración o bien sean privados, son conscientes de que si se trabaja en equipo las cosas van mejor. Y el proyecto, el resultado, ¿no? El producto final, pues es mucho más lógico, económico, sostenible, etcétera, etcétera. Si no se trabaja conjuntamente, pues eso va a ser como una orquesta desafinada, cada uno va a ir por su lado. Esto no tiene ningún sentido. A mí me gusta el símil de la orquesta. Creo que es una cuestión también de tocar la misma partitura y de no segmentarlo. Y por eso yo no me gusta mucho lo de la cuestión de la integración, ¿no? Me gusta más la cuestión de la colaboración. No me imagino, y eso ocurre también con la manera de crear música actualmente, ¿no? Parece que se puede crear por trozos en distintas partes del mundo y luego alguien la mezcla, ¿no? Y creo que el proyecto es algo mucho más delicado
y algo que requiere un respeto mucho mayor, ¿no? Y requiere del intercambio de las personas que están participando en él. Y para eso no podemos hacer como antiguamente, cuando las primeras herramientas de cálculo que existían eran, después de diseñar el edificio, calcular vía pórticos, ¿no? Y ya lo pasabas a alguien que te hacía con un programita unos modelos en pórticos. Ahora la integración, ahí sí hablo de integración, la integración de los modelos se puede hacer de manera colaborativa. Y creo que ahí es cuando se pone en valor el trabajo en equipo, cada uno en el rol que le corresponde y en las responsabilidades que se le exigen, ¿no? Pero yendo cada uno por su lado, creo que al final se presenta un producto devaluado. Yendo en equipo, se presenta un producto con valor añadido. Sí, y yo añadiría también lo siguiente, que en esos retos del profesional hay uno súper importante que es la capacitación continua. En esa orquesta, todos los miembros que forman esa orquesta tienen que estar en capacitación continua. Casual, cuando antes de terminar la universidad, que yo estaba haciendo práctica profesional, me tocó vivir la transición de que se pasaban de los planos dibujados a plumilla a comenzar ya a tener planos en AutoCAD. Y ahora estamos en el tema de que estamos pasando de los temas, por ejemplo, en AutoCAD o este tipo de software a utilizar el ZIP o el BIM para estas integraciones BIM. Y bueno, en 15 años probablemente ya estaremos hablando de realidad virtual. A lo que voy es que los cambios son en periodos que cada vez los periodos de tiempo se van reduciendo y eso nos obliga a nosotros, los actuales y los que están en formación, a estar en ese proceso de capacitación continua. Y de hecho, estas son las grandes oportunidades que tenemos, por ejemplo, como con Sigurat, en el sentido de que además de los másteres están este tipo de eventos que nos permiten irnos capacitando y darnos cuenta, bueno, de pronto que me hace falta capacitarme más en esto, que lo tengo que mejorar, ¿verdad? Pero sí, la capacitación continua creo que es un reto permanente para todos los que estamos en este negocio. Absolutamente, tanto por tecnología, digamos, de herramientas para utilizar, como de tecnología para construir, como materiales, es continuo, por supuesto, o sea, y básico, no te puedes quedar atrás, más que nada porque es que no, todo evoluciona y además yo creo que es un deber social, ¿no? Que participar activamente en proponer soluciones mejores, ¿no? Estructurales y arquitectónicas. Perfecto. Cesc, vamos terminando, nos quedan 3 minutos. Os hago una última pregunta, os dejo un minuto cada uno. Los tres sois responsables de asociaciones muy grandes. Ante todos estos cambios, ¿cuál creéis que es la función más importante de vuestras instituciones? ¿Qué es lo que debéis cumplir en los próximos 10 años, ¿no? ¿Es defender las competencias actuales? ¿Es formar en nuevas habilidades? ¿Es certificar nuevas especialidades? Esto por un lado. Y por otro, si me podéis dar una pequeña visión personal sobre, bueno, dar un pequeño consejo, ¿no? A alguien que está en el sector, a alguien joven o a alguien que se quiere formar y que está empezando su carrera en el sector de las estructuras, ¿cuál creéis que debería ser la habilidad no técnica más importante que debería trabajar para el futuro? Un minuto por persona, ¿eh? Gracias. Comienzo No sé. entonces. Ok, un Daniel. minuto cronometrado. Ok, Cronometrado. para el Colegio de Ingenieros Civiles, uno de los retos más importantes es la capacitación y esa capacitación continua que estamos hablando. De los retos que hemos tenido y fue de las cosas que nos dejó la pandemia, es poder pasar a hacerla virtual y eso lo hemos venido trabajando. Pero en la capacitación nos hemos enfrentado a lo siguiente. La capacitación técnica es súper importante, pero también tenemos que cubrir habilidades blandas y las otras habilidades que complementan, por ejemplo, a la ingeniería civil. Entonces, no es solo capacitación en los temas de la ingeniería civil, que son súper importantes, pero también desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de habilidades blandas, desde el punto de vista de comunicación, son los nuevos retos que nos vamos planteando. Y como consejo para los profesionales, la inteligencia artificial ya llegó, pero no es la única. O sea, sí tenemos que capacitarnos y especializarnos en eso, pero no debemos descuidar todo el otro mapa de inteligencias que tenemos, la inteligencia emocional, la inteligencia
la musical, la inteligencia, la de kinesios, que tiene que ver con hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas. Entonces siempre esa integralidad también verla desde el punto de vista personal. Minuto 15, dure. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo en nuestro caso, para nosotros, igualmente como institución nosotros somos un consejo de colegios. Nuestra obligación es ayudar a que haya una formación continua y coordinada para todos los colegiados en España, para todos los arquitectos. Pero también el que el modelo de garantías para el ciudadano siga existiendo, ofrezca una arquitectura de calidad y un entorno construido amable. Somos críticos, especialmente con los modelos repetitivos, con soluciones que no hacen confortable el espacio para las personas y que no dignifican a las mismas. Por tanto, nosotros creemos que la formación en tecnología, en todo lo que nos viene, es muy, muy importante, pero siempre desde el punto de vista de la calidad arquitectónica y expresando esa calidad arquitectónica que no tiene nada que ver, por lo menos de manera directa, con los materiales, el uso adecuado de los materiales, pero no porque sean unos materiales de mucho valor o de precio caro, va a ser mejor calidad el resultado final. Entonces, y sobre todo también el entorno en el que se incluye, ¿no? Nuestras ciudades deben estar adecuadamente adaptadas para nuestros ciudadanos, deben ser amables, como son también los espacios que ahora nos exigen después de la pandemia, que vino a ponernos a todos en ese recuerdo de que no vale metro cuadrado por metro cuadrado. Pues bueno, desde nuestra asociación también el tema de la formación continua pues es básico. Nosotros tenemos nuestras propias formaciones que hacemos, pequeñas especializadas en técnicos profesionales que están trabajando. Estamos en contacto con toda una serie de lo que llamamos socios protectores, que son empresas que se dedican a desarrollar servicios y productos nuevos y por tanto hacemos jornadas de transferencia tecnológica, ¿no? De explicación de esos nuevos productos con nuestros asociados, y luego colaboramos activamente en la formación digamos, a escala variada, pues por ejemplo con Figurat, ¿no? En la medida que podemos, colaborando con la certificación de los planes que se tienen, ¿no? De los programas de máster y de posgrado, también con la escuela, por ejemplo, la escuela SER del Colegio de Arquitectos digamos, de Cataluña. O sea, eso lo tenemos clarísimo, colaboramos en todo lo que podemos porque realmente es básico, aparte de intentar que se reconozca nuestra valía profesional y necesidad de participar desde el principio en todos los proyectos, ¿no? Y en la segunda pregunta que hacías, ¿no? Un poco de qué, ¿no? ¿Qué conocimientos o qué valor tiene que tener el técnico que salga ahora? Yo creo que es lo que ha comentado Daniel también antes, que es el tema de esta visión global. Tienes que saber un poco de todo, como mínimo te tiene que sonar, porque luego cuando tú colabores con otros equipos, con otra gente, eso lo tienes que saber hasta dónde puedes llegar tú, dónde puede llegar el otro, y luego cuando utilices herramientas como la IA o estés tú desarrollando con programas nuevos de última generación, pues tengas un poco de espíritu crítico y veas dónde estás. En ese sentido, yo creo que la formación que ofrece Figurat pues es perfecta para esto. O sea, estás viendo un poco de manera transversal toda una serie de tecnologías y de herramientas que luego tú ya desarrollarás y ya te especializarás, ¿no? No Totalmente. sé si me he explicado, pero... Bueno, muchísimas gracias, Daniel, Laureano y Cesc. La verdad que ha sido una conversación muy enriquecedora y además necesaria. Yo añadiría, para mí, el skill de un técnico del siglo XXI es la capacidad de adaptación y el aprendizaje continuo, ¿no? O sea, en las profesiones antes podías estudiar una carrera y apalancarte durante 20 años sin formarte y mantener la profesión, y está claro que a las nuevas generaciones pues les tocará formarse de forma continua. O sea, no sé si a nivel anual, pero prácticamente cada año tendrás que ir haciendo formación para evidentemente, a distintos niveles y de distinta duración, ¿no? Pero al final tendrás que ir adaptando a las cosas que van saliendo, y esto es un viaje que probablemente no va a parar bueno, a medida que va evolucionando la tecnología. Bueno, muchas gracias a los asistentes también. Espero que este diálogo les haya servido de inspiración.
Y nada más, ha sido un verdadero lujo contar con todos los ponentes y le doy paso a Carmen, a mi compañera, para que cierre el evento. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Pau, y un aplauso virtual para nuestros increíbles panelistas, Daniel, Laureano y Cés. Muchas gracias por cerrar este contenido de hoy. Y bueno, comentaros a todos los asistentes que hemos podido ofreceros este evento de forma gratuita para ustedes, pero hay mucho trabajo detrás. Para poder seguir ofreciendo estos espacios de conocimiento, sí que os vamos a pedir vuestra ayuda. Por ello, solicitamos amablemente 30 segundos de su tiempo para responder a una breve encuesta que encontrarán en el chat. Y con esto llegamos al final de Estructura Viva. Este año ha sido un auténtico viaje en el tiempo, desde las estructuras emblemáticas del pasado, gracias a José Carlos Colla, pasando por iconos del presente la mano de William Caballero, y hasta vislumbrar un futuro marcado por la inteligencia artificial con José Javier Laborda. Quiero extender mi más sincero agradecimiento a todos nuestros ponentes y colaboradores por compartir su conocimiento y su visión con todos nosotros. Y por supuesto, gracias a ustedes, a todos los que se han conectado desde diferentes partes del mundo, su interés y son la prueba de un futuro de estructuras, es un cambio vibrante y lleno de nuevas oportunidades. El objetivo de hoy era inspirar, formar, conectar, esperamos haberlo logrado. Queremos recordar que cada arquitectura memorable, detrás de cada arquitectura memorable hay una estructura única y que el rol del especialista de estructuras será cada vez más estratégico. Si este viaje les ha inspirado a dar el siguiente paso en su carrera, les invito a conocer más sobre nuestros programas. Tenemos nuestros programas formativos dentro de la web de Figurat, como el Máster Internacional de Estructuras de Edificación con CIPE y el Máster de Estructuras Metálicas y Mixtas. Tienen toda la información disponible para poder seguir profundizando en estos temas. En nombre de todo el equipo de Figurat, ha sido un placer compartir la tarde con ustedes. Buenas tardes y hasta la próxima.